Eladio Plata, servidor. Hola Eladio, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Una disculpa, ayer estaba en Valle de Bravo, este, y se me fue la luz al final, me desconecté, ya no di seguimiento incluso al final de la propia sesión. Una disculpa, perdone, no hay no fue problema. intencional. Se me fue la luz, así que me quedé, dije, ouch, va a decir que qué grosero soy, yo le pregunté y me quedé de esa manera. Una disculpa, perdón. No hay problema. Estamos sujetos a esos inconvenientes, pues que derivan también de la adopción de estas nuevas tecnologías, ¿no? Estamos sujetos a ese tipo de situaciones. Sin problema, Eladio. Muchas Bueno, gracias, gracias por su comprensión. Reitero mis disculpas, gracias. bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a retomar la exposición justo donde la dejamos ayer. Bueno, pues ayer lo dedicamos a revisar estas experiencias de juicio en línea en los tribunales electorales locales. Y el día de hoy vamos a revisar esta experiencia del juicio en línea para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, como lo había adelantado, bueno, yo no soy abogado, soy sociólogo, y a lo mejor hay muchas cuestiones que pues resultan de interés para ustedes en términos, digamos, procesales, en términos de funcionamiento de la herramienta, desde el punto de vista eh, de los abogados postulantes o de los operadores jurídicos. Entonces, bueno, esto me parece importante mencionarlo porque, pues, en realidad lo que vamos a hacer es, como en los casos anteriores, hacer como una revisión, una descripción de la herramienta en términos generales, y estos aspectos finos, digamos, los voy a comentar con el doctor Raúl Ávila, el coordinador del diplomado, para que cuando él tenga oportunidad de volver a platicar con ustedes en alguna sesión, pues puedan abordar algunos de esos puntos. Además de que, como les comentaba, el proyecto de juicio en línea se gestó durante la administración del magistrado Fuentes Barrera en la presidencia del tribunal, de tal suerte que correspondió al doctor Ávila seguir muy de cerca el desarrollo de este proyecto, de esta política institucional, en razón de que él formaba parte de la Coordinación General de Asesores. Entonces, bueno, hechas estas aclaraciones, vamos a comenzar, y en este sentido, vamos o me parece importante considerar o recordar que todas estas figuras del juicio en línea están reguladas, como lo he comentado insistentemente, no en reglamentos, no en leyes, sino en acuerdos de las propias instituciones, y es el caso también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De tal suerte que vamos a revisar algunos apuntes generales de los acuerdos que sirven como antecedentes y que están relacionados con el tema del diplomado, en razón de que habla de la adopción de las nuevas tecnologías en términos generales, incluidas las sesiones a distancia. Y después vamos a revisar con un poquito más de detalle, de hecho les voy a compartir de manera íntegra los acuerdos 5 y 7, acuerdos generales 5 y 7 del 2020, que son los que regulan propiamente la figura del juicio en línea para el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como ustedes lo van a poder ver, en esos acuerdos se establecen, digamos, los lineamientos de operación, propiamente todo lo que tiene que ver con la reglamentación de esta figura. Se proporciona un glosario, se define el objeto del acuerdo, de la propia figura del juicio en línea, entre otros aspectos, ¿no? Aspectos incluso más de tipo procesal respecto al desahogo de las etapas, la presentación de las demandas, etcétera, ¿no? Bueno, y al final, como lo hemos hecho con las otras experiencias, vamos a revisar la página web del Tribunal Electoral, en específico esta sección donde se contiene el juicio en línea, y vamos a comentar los tutoriales que ha elaborado el Tribunal Electoral para el manejo de esta herramienta, que bueno, pues como lo podemos inferir, guarda mucha similitud en términos generales respecto al funcionamiento, respecto a las demás experiencias que hemos revisado, ¿no? O sea, hay elementos que resultan inherentes, como la firma electrónica, como el registro en la plataforma, las comunicaciones a través de correo electrónico, un buzón de notificaciones, entre otras cuestiones, ¿no? Les decía que estos elementos, pues de alguna manera los podemos explicar a partir del propio avance tecnológico. O sea, estas herramientas resultan comunes
en general para todas las experiencias que hemos revisado, pues porque son los elementos con los que contamos actualmente a partir del desarrollo tecnológico. Seguramente en función de cómo vaya avanzando este mismo desarrollo, pues tendremos nuevos elementos que podremos incorporar, ¿no? Bueno, algunos aspectos novedosos se refieren al desarrollo de la aplicación para el caso del Tribunal Electoral de Guanajuato, que comentábamos el día de ayer. En lo particular, a mí me parece una política y un proyecto bastante innovador, pues por lo que se refiere, digamos, a las ventajas de la portabilidad, ¿no? O sea, esta posibilidad de poder utilizar la herramienta en un dispositivo móvil, en un teléfono inteligente, bueno, pues abre un mundo de posibilidades. Entonces, bueno, pues ese tipo de particularidades me parece que vale la pena destacarlo, a lo mejor destacarlas, a lo mejor en algún momento justamente la tendencia sea que los tribunales electorales, en la medida en que vayan puliendo, perfeccionando estas herramientas de juicio en línea, pero otras que tienen que ver con la adopción de las nuevas tecnologías, pues vayan incorporando este tipo de mecanismos, ¿no? Como las plataformas especializadas para el desarrollo de alguna herramienta. Bueno, entonces vamos a comenzar por el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral, marcado con la clave 2/2020, por el que se autorizaron, entre otras cuestiones, la resolución no presencial de los medios de impugnación con motivo de la pandemia originada por el coronavirus, por el COVID-19. Bueno, este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo del año 2020. Me parece importante la fecha porque nos coloca en el momento en que la pandemia se declaró como tal. Justamente, recordemos que en marzo del año 2020 fue cuando la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, fue el 11 de marzo cuando se declaró la pandemia, es decir, una condición sanitaria a nivel internacional que pues encendía las alertas de todos los países por la proliferación del virus, ¿no? La propagación del mismo. Entonces, bueno, pues tenemos como parte de los antecedentes que se refieren en este acuerdo, que se reconoce como un hecho notorio justamente la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional. Y también se hace mención de los medios de contagio informados en ese contexto por la Secretaría de Salud de México. También habrá que recordar que en ese preciso momento la pandemia planteaba muchas interrogantes, más dudas que certezas. No sabíamos bien a bien cómo se contagiaba, no se identificaban bien los síntomas, no se, por supuesto, se visualizaban los alcances que iba a tener la pandemia. Creíamos que esto iba a durar unas cuantas semanas, unos cuantos meses, y bueno, pues ya se ha prolongado por más de 2 años. Y de hecho, esta percepción, esta idea de que la pandemia iba a ser efímera, la podemos advertir en los propios acuerdos que vamos a revisar a continuación. Pero bueno, no me adelanto demasiado a ello. Tenemos también como parte de los antecedentes que el 16 de aquel mes de marzo del 2020, el presidente del Tribunal Electoral determinó llevar a cabo las funciones jurisdiccionales y administrativas con el personal mínimo. Fue cuando se adoptó por parte del Tribunal Electoral este esquema de trabajo a distancia, en el cual todavía buena parte del personal del tribunal seguimos estando insertos, aunque ya estamos transitando hacia un modelo híbrido y yo creo que no tardará mucho para que nos incorporemos de lleno a las actividades habituales hasta antes de marzo del 2020. Aunque en lo particular, les decía que quizás sería conveniente que, bueno, estamos hablando del tribunal, pero en el caso de todas las empresas e instituciones, pues aprendiera de esta experiencia y se identificaran las ventajas que ha ofrecido este esquema de trabajo a distancia, ¿no? Les decía que estas ventajas no solamente se pueden advertir en términos de organización interna de las instituciones o de los corporativos, sino en términos, digamos, macros, sociales. El hecho de que pues no contribuyamos a las horas pico, el hecho de que asumamos algunos de los costos de luz, de telefonía celular, de servicio de internet, de tipo doméstico, bueno, pues puede que resulte benéfico en aras, reitero, de la organización del trabajo. Pero bueno, pues eso ya será una reflexión que cada institución, cada organismo, cada corporativo tendrá que hacer.
Bueno, tenemos también que, como parte de los antecedentes, se refiere que el 17 de marzo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó suspender toda actividad jurisdiccional entre el periodo que iba del 18 de marzo al 19 de abril. Aquí podemos advertir eso que yo les comentaba, cómo pues se creía que la pandemia iba a tener una existencia efímera, ¿no? Y que estas condiciones de autoconfinamiento pues iban a ser igualmente pasajeras. Y eso es lo que explica que en principio la Corte haya determinado suspender las actividades jurisdiccionales únicamente por un mes, pero pues después ya este plazo se fue modificando. Tenemos que en esa misma fecha del 17 de marzo, el Consejo de la Judicatura Federal ordenó la suspensión de labores de los tribunales y juzgados federales por el mismo periodo que va del 18 al 19 de marzo. Bueno, pues esto fue un golpe bastante fuerte para muchos abogados postulantes y para muchas personas que estaban desarrollando y estaban involucrados en algún proceso judicial, ¿no? Porque pues prácticamente se bajó la cortina y se suspendieron todas las actividades de tipo jurisdiccional. Y por último, tenemos que el 18 de marzo la Sala Superior acordó como una medida transitoria y excepcional resolver los asuntos jurisdiccionales de carácter urgente en sesión privada. Bueno, lo que destacaría de aquí son varias cuestiones. Uno es que, igual que en algunas experiencias que revisamos para el caso de las entidades federativas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación originalmente consideró la adopción de algunas medidas a la luz de una situación que se valoraba como emergente, como excepcional, ¿no? En este sentido, bueno, pues en principio se adoptó, o una de las primeras medidas que podemos advertir que fueron adoptadas por el Tribunal Electoral se refiere a esta de sesionar de manera privada y resolver los asuntos que ameritaran cierta urgencia. Recordemos que en aquel año 2020, como lo hemos ya comentado, estaban en marcha dos procesos electorales locales, el de Coahuila y el de Hidalgo, ¿no? Entonces, bueno, pues había algunos asuntos relacionados en particular con esos dos procesos locales que ameritaban urgencia. Y estos fueron resueltos en algunos casos en sesión privada del Tribunal Electoral. Sin embargo, este contexto y esta medida generó mucha polémica no solo al interior, sino también al propio interior del Tribunal Electoral, de tal suerte que algunos de los integrantes, algunas de las integrantes del Pleno consideraron que esta medida no era la más idónea, el resolver en sesión privada aun cuando lo ameritara la urgencia, ¿no? De tal suerte que después, pues esta medida se abandonó, ¿no? Pero bueno, en un principio, en estos términos un tanto exploratorios, se consideró conveniente la adopción de este modelo de sesión privada para la resolución de asuntos que meritasen urgencia, en particular esos que estaban relacionados con los procesos electorales en marcha. Bueno, en la siguiente lámina tenemos ya, digamos, como la parte sustantiva de este Acuerdo General 2-2020. Esta parte sustantiva se refiere naturalmente a los considerandos y a la parte, digamos, que podríamos considerar como normativa, ¿no? Como estas directivas, estas directrices que se establecieron para la adopción de algunas medidas derivadas del avance tecnológico en beneficio de la función jurisdiccional electoral. Entonces, bueno, comenzamos por estos considerandos. Bueno, pues se hacía alusión evidentemente al marco normativo, al marco general, la Constitución, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al reglamento interno, etcétera, para justificar justamente o para hacer explícitas las atribuciones que tenía el Tribunal Electoral para emitir acuerdos generales que resultasen necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y funcionamientos. Después, nuevamente se hacía alusión al contexto de la pandemia, ante la situación sanitaria que atravesaba el país por la enfermedad ocasionada por el COVID-19. La Sala Superior consideró conveniente, de hecho apremiante, implementar medidas que fuesen necesarias, idóneas y proporcionales para garantizar tanto la protección de la salud de los servidores públicos del propio tribunal como pues la de los justiciables, ¿no?
Y en este sentido, el Tribunal Electoral consideró que en aras de privilegiar la salud tanto de los usuarios como de su propia plantilla, de su propio personal, eh, sobre todo para y sobre todo considerando la necesidad de mantener la oportuna sustanciación y resolución de los asuntos jurisdiccionales, consideró que se podrían resolver juicios y recursos sin que fuera necesario que las y los magistrados compartiesen el mismo espacio físico. Es decir, que se consideró pertinente justamente que el Tribunal Electoral, el Pleno de las salas del Tribunal Electoral, implementaran estas medidas que resultaban idóneas y oportunas para la resolución no presencial de los medios de impugnación que se presentaban ante esta instancia, ¿no? Entonces, este acuerdo, en suma, digamos que es el sustento normativo, el sustento directivo de la adopción de este modelo de sesiones a distancia por parte de los plenos que integran las distintas salas del Tribunal Electoral. Y bueno, pues es una medida que se ha mantenido a lo largo del tiempo, aun cuando hoy quizás ya habría ciertas condiciones como para llevar a cabo las sesiones de manera presencial con la concurrencia de todos los integrantes del Pleno. Lo cierto es que se siguen llevando a cabo las sesiones a distancia, ¿no? A lo mejor ya no estamos tan lejos de que se retomen las sesiones presenciales de manera física con todos los integrantes, las integrantes del Pleno, pero por el momento se sigue llevando a cabo de manera remota. Y como les decía, convendría valorar la pertinencia de mantener muchas de estas políticas, de estas medidas que encuentran su origen en una circunstancia emergente, pensando en que se institucionalicen, porque a lo mejor puede ser el caso que uno de los integrantes de la sala superior esté cumpliendo una comisión, tanto en un estado de la República Mexicana como en el extranjero, y a la luz de lo dispuesto en este acuerdo, quizás se podría, y a la luz de la práctica también de la experiencia sistematizada, se podría considerar la posibilidad de que este magistrado, esta magistrada que se encuentra cumpliendo una comisión, una encomienda institucional, y que le impide estar presente de manera física en el Pleno, pues de cualquier manera forme parte de la discusión, de la sesión pública, utilizando estas herramientas, ¿no? Puede ser que sea una posibilidad que, como les digo, no implica, como lo he comentado desde el día de ayer, que se reemplacen los esquemas de trabajo, los esquemas de organización, las prácticas tradicionales, sino que más bien se potencien a partir del uso de las nuevas tecnologías. Y bueno, por lo que se refiere ya propiamente a la parte normativa del acuerdo, tenemos que en el punto número 1 se señalaba que la discusión y resolución de los asuntos mediante esta modalidad no presencial era una medida de carácter extraordinario y excepcional, como se había planteado desde los considerandos, aunque bueno, les digo, a lo mejor cabría la posibilidad de considerarla ya como una medida institucionalizada, y bueno, pues se cerraba la idea señalando que la vigencia dependerá de la situación sanitaria por la que atraviesa el país. En segundo término, se establecía que el alcance del presente acuerdo, bueno, de este artículo, de este acuerdo 2/2020, era únicamente para el ámbito jurisdiccional y para la discusión y resolución no presencial de los asuntos. El uso del correo electrónico se consideraba un medio idóneo en estas circunstancias. Esto también generó en su momento cierta polémica, igual no solo al exterior, sino también al interior del Tribunal Electoral, porque las primeras sesiones o las primeras, bueno, sí, las primeras sesiones, tanto las públicas como las privadas, que se llevaron a cabo en este contexto, en muchas ocasiones eran resueltas, digamos, a través o a partir del uso del correo electrónico. De tal suerte que algunas sesiones, pues, se llevaban a cabo de manera remota y otras tenían esta particularidad en donde nada más se daba cuenta de los asuntos y a través de los correos electrónicos pues se fijaba la postura de los magistrados, las magistradas y se resolvía el asunto, ¿no? Esto, les decía, generó mucha polémica al interior y también al exterior. De hecho, causó ahí un cierto encono
que bueno, pues después logró superarse, por supuesto, entre el magistrado Reyes Rodríguez, la magistrada Yanino Tálora y los demás magistrados, ¿no? Porque la magistrada Yanin y el magistrado Reyes consideraban que el correo electrónico, pues si bien consistía en una herramienta útil, pues no era, digamos, como lo más adecuado que los magistrados emitieran o resolvieran los asuntos únicamente utilizando esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, como les digo, se logró solventar después de prácticamente un par o a lo mucho 3 semanas, y después el uso del correo electrónico pues siguió utilizándose, pero ya no como un instrumento para la toma de decisiones jurisdiccionales. Bueno, tenemos a continuación, no están naturalmente todos los numerales que forman parte de este acuerdo general, sino solamente algunos aspectos o algunos que se refieren a aspectos que me parece importante destacar. En tal sentido, no tenemos el numeral 3, nos saltamos hasta el 4, y en este se establecía que podían discutirse y resolverse de forma no presencial los asuntos que la sala considerase urgentes, algo que ya se había adelantado desde la parte considerativa. Entendiéndose por estos, y esta me parece que es la parte medular del numeral en cuestión, porque se definía cuáles eran las características de los asuntos que revestían esta urgencia. Bueno, pues estos asuntos se referían a aquellos que se encontrasen vinculados a algún proceso electoral en relación con términos perentorios, o bien que pudiesen generar la posibilidad de un daño irreparable, lo cual debía estar perfectamente justificado en la sentencia. Por último, se señalaba en este numeral que los proyectos correspondientes debían circularse con la anticipación suficiente para su discusión y resolución. A continuación tenemos el contenido del numeral 7, en donde se señalaban algunas consideraciones vinculadas con el uso de las firmas electrónicas. Bueno, se establecía en este sentido que la Secretaría General de Acuerdos se encargaría de realizar la logística de las firmas, naturalmente de los asuntos de los cuales estamos hablando, ya sean autógrafas o electrónicas. En el primer caso, es decir, cuando los documentos se firmaran de manera autógrafa, la Secretaría se comunicaría con las y los magistrados a fin de coordinar, pues, justamente el aparato logístico para recabar las firmas. En el supuesto de que los documentos se firmasen con una firma electrónica, se tenía que consultar con las y los magistrados a efecto de que estos suscribieran los documentos de acuerdo a lo previsto en la normativa correspondiente, es decir, a lo que se preveía tanto en los acuerdos del Consejo de la Judicatura y en la ley orgánica respecto al uso de la firma electrónica, porque bueno, el uso de la firma electrónica para el juicio en línea, pues digamos que es una novedad a partir del aspecto novedoso del juicio en línea, pero en realidad es una herramienta tecnológica que tiene una mayor data en el Poder Judicial, ¿no? La firma electrónica no es algo precisamente reciente, aunque en el contexto de la pandemia se le ha dado un impulso importante, ha tenido una utilidad bastante más evidente, ¿no? Y bueno, por último tenemos que en el numeral 10 se establecía que tanto el personal jurisdiccional como el administrativo debía implementar métodos de videoconferencia o trabajo remoto y adoptar horarios flexibles bajo la supervisión y control de los servidores que para tal efecto se designasen. En realidad, pues lo que nos habla este numeral es de la adopción de un esquema de trabajo a distancia, ¿no? Me parece pues significativo el hecho de que se haya considerado esta parte en este acuerdo que data de marzo del año pasado, en los principios de la pandemia, porque de alguna manera me parece que resulta vanguardista en comparación con las dinámicas y las lógicas que podemos advertir en otros ámbitos profesionales. Sabemos hoy que a la luz de la experiencia de la pandemia, el legislador ordinario incluso se dio a la tarea de modificar la Ley Federal de Trabajo para regular estos aspectos de home office o de trabajo a distancia, ¿no? Pero pues esto ya se dio con varios meses de posterioridad al inicio de la pandemia. Entonces me parece significativo que en el caso del Tribunal Electoral, en los albores de la pandemia se haya previsto esta
se hayan previsto estas consideraciones sobre los esquemas de teletrabajo, ¿no? Aunque también la adopción de estos esquemas en su momento fue un tanto complicada, igual un tanto accidentada, quizás también marcada por estos tintes exploratorios, porque yo no sé si les pasó a ustedes, bueno, doy por hecho que muchos de ustedes, muchas de ustedes realizaron o siguen realizando quizás estas actividades de teletrabajo, pero bueno, pues han cambiado un poco las dinámicas. Esto lo refiero porque al principio de la pandemia, yo no sé si a ustedes les pasó, pero digamos como que se diluyó esa línea entre la vida privada y la vida profesional, de tal suerte que mucha gente pensaba que pues el personal estaba disponible las 24 horas del día y los 7 días a la semana, ¿no? Entonces era como muy difícil justamente diferenciar el ámbito profesional del ámbito privado. Y además, bueno, pues hubo otros aspectos que también contribuyeron a esta difuminación de la línea entre lo privado y lo profesional, porque pues también los hijos, para aquellos que los tienen, bueno, pues estos también se vieron insertos en un modelo de educación a distancia, en esquemas híbridos y demás, y entonces eso modificó mucho las dinámicas familiares, los horarios y demás. Entonces, bueno, pues fue un poco complicado al inicio, aunque pues a partir de la sistematización de la experiencia, pues ya actualmente estamos hablando de un estado de cosas completamente diferentes, ¿no? Bueno, a continuación tenemos el Acuerdo General número 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. Bueno, les decía, la firma electrónica no es precisamente una novedad, es algo que ya había sido adoptado por el Poder Judicial de la Federación, pero a partir de las condiciones sanitarias que pues, implantaron nuevas dinámicas de trabajo, nuevas dinámicas de la resolución de asuntos para el caso de los órganos jurisdiccionales, pues cobró una particular relevancia el uso de las firmas electrónicas, ¿no? Y bueno, pues justamente a la luz de esa realidad es que se puede explicar la existencia de este acuerdo. Bueno, en la parte considerativa se establecía que conforme a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1 del año 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, dicha firma constituye el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación, demandas, enviar promociones y o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y o documentos oficiales, ¿no? Bueno, pues ahí podemos advertir justamente cómo la adopción de la firma electrónica data por lo menos del año 2013, ¿no? Según nos lo señala este antecedente del Acuerdo General 1/2013, suscrito por la Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Bueno, la firma electrónica también era útil para consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Corte, del Tribunal Electoral, de los tribunales de circuito y de los juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. Es un aspecto sumamente importante que también hemos enfatizado en el caso de las demás experiencias, porque pues resulta un documento o un instrumento, una herramienta de autentificación de los usuarios. Entonces, pues no solamente cumple con ciertas características de tipo técnico, sino con ciertas características o genera ciertos efectos de tipo legal, ¿no? Bueno, tenemos también que como parte de los considerandos se señalaba que en el artículo 129 del reglamento interno del Tribunal Electoral se establecía que la FIREL produciría los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizaría la integridad del documento teniendo el mismo valor probatorio. Bueno, esto ya en específico para la utilización de la firma electrónica en el caso del Tribunal Electoral. Y bueno, en este mismo orden de ideas se señalaba que con el fin de elevar la calidad de la impartición de justicia, modernizarla y hacerla accesible para todos y todas de forma expedita, se consideraba necesario la adopción de las nuevas tecnologías que se encontraban
pues en ese momento a disposición del Tribunal Electoral para la implementación de la firma electrónica en los acuerdos de trámite y turno de la presidencia, así como en los acuerdos emitidos por él o los magistrados instructores en la sustanciación de los medios de impugnación. Es decir, que ya se perfilaba la utilización de las firmas o de la firma electrónica como un instrumento que permitiese a la sazón la adopción, el desarrollo del juicio en línea. Bueno, y por último, se señalaba en esta parte considerativa que en las resoluciones y sentencias que dicte la Sala Superior, se consideraría justamente la firma electrónica como una herramienta sencilla, rápida y efectiva, con la que además se realizaría un uso más adecuado y eficaz de los recursos públicos asignados al órgano jurisdiccional al permitir que las actuaciones se realizasen de manera remota en cualquier momento y circunstancia. Bueno, pues considerando en realidad nos habla de estas ventajas que nos ofrecen justamente las nuevas tecnologías y que habíamos advertido desde las primeras sesiones que tuvimos oportunidad de compartir, ¿no? Las nuevas tecnologías en muchas ocasiones nos significan ahorros en términos de tiempo, en términos de traslados, en términos incluso financieros o de recursos humanos. Entonces, bueno, pues aquí justamente se hace alusión a esto. A continuación, tenemos lo que se refiere a el Acuerdo General 4-2020, en donde se emiten los lineamientos aplicables para la resolución de los medios de impugnación a través del sistema de videoconferencias. Bueno, pues este acuerdo está inscrito en la misma lógica, solamente vamos a identificar algunos apuntes o a mencionar algunos apuntes para conocer, digamos, la parte sustantiva, el contenido sustantivo de este acuerdo. Bueno, pues tenemos una alusión a el acuerdo previo, el 2-2020, emitido el 26 de marzo de aquel año, en donde o a partir del cual se implementó como una medida extraordinaria y excepcional la celebración de sesiones a distancia, de sesiones no presenciales. Se señalaba también que el 1 de abril el Consejo General del INE había emitido la resolución INE-CG 83-2020, mediante la cual determinó, entre otras cuestiones, suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales tanto de Coahuila como de Hidalgo, así como posponer la celebración de las jornadas electorales y los términos y plazos de tramitación y sustanciación de procedimientos sancionadores relacionados con ambos procesos electorales. Sabemos que después, bueno, pues se retomaron justamente las actividades, los procesos electorales que se habían suspendido y finalmente la jornada electoral tuvo verificativo en el otoño y se concluyó con ambos procesos electorales y como lo decía desde el día de ayer, quizás hasta hayan servido como una suerte de experimento, como una suerte de experiencia exploratoria para lo que se vendría a continuación, ¿no? Los procesos concurrentes del año 2021. Bueno, también se refería que el 13 de abril el Consejo de la Judicatura aprobó el Acuerdo General 6-2020, en el que, entre otras cuestiones, se amplió la suspensión de las labores de los órganos jurisdiccionales del 18 de marzo al 5 de mayo de 2020, lo que ya comentábamos, ¿no? Como pues la pandemia nos fue dando golpes de realidad y nos fue situando, nos fue de alguna manera marcando cuáles iban a ser sus dimensiones y bueno, pues muchas de las actividades, de las medidas, de las prevenciones que se habían tomado con este carácter de emergente, pues de alguna manera comenzaron a volverse permanentes, ¿no? Bueno, y por último tenemos que el 15 de abril de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos Generales 4-2020, 5-2020 y 6 del mismo año del Pleno de la Suprema Corte, por medio de los cuales se regulaba la celebración de las sesiones a distancia mediante el uso de herramientas informáticas. Continuando con este mismo acuerdo 4-2020, también se señalaba, ahora ya en la parte considerativa, que se reiteraba la facultad del Tribunal Electoral de adoptar acuerdos para su buen funcionamiento, de acuerdo
o a partir de ese marco normativo que se había identificado desde el acuerdo previo. Se señala como antecedente el Acuerdo General 2-2020 sobre el uso de videoconferencias. Se reconoce que en las normas jurídicas se regulan situaciones ordinarias, pero no extraordinarias, como las provocadas por el COVID-19. Este aspecto me parece importante porque, pues bueno, resulta una verdad de perogrullo, pero bastante pertinente, bastante oportuna. No se podrían prever situaciones de emergencia sanitaria en instrumentos de derecho positivo porque son situaciones, circunstancias emergentes que no se pueden incluso prever, ¿no? Predecir y mucho menos calcular. Entonces, bueno, pues de alguna manera el Tribunal Electoral hace explícita esta noción, esta premisa, y esto sirve para justificar de alguna manera la normativa a través de acuerdos generales. Por otro lado, tenemos que también en la parte considerativa se señalaba que en aras de contribuir a las medidas sanitarias, se estimaba necesario como una medida transitoria y excepcional, algo que ya se había planteado en los acuerdos previos, permitir que los ciudadanos señalasen en su demanda, recurso o en cualquier promoción posterior un correo electrónico particular a efecto de que las notificaciones se practiquen por ese medio. Es decir, que este acuerdo 2020 regula la posibilidad de que los justiciables puedan ser notificados vía correo electrónico, pero sin que sea necesario que cuente con una cuenta institucional. Al contrario, se reconoce, se regula la posibilidad de que las notificaciones puedan ser a través o dirigidas a una cuenta de correo electrónico de tipo comercial, ¿no? Bueno, a continuación tenemos en la parte medular, en la parte normativa de este acuerdo 2020, igualmente solamente algunos aspectos que vale la pena destacar a la luz del tema que estamos discutiendo. En este sentido, en el numeral 9 se establecía que el secretario general de acuerdos acataría la instrucción del magistrado presidente a fin de agilizar la deliberación de los asuntos, del magistrado presidente. En el numeral 10 se establecía que a fin de agilizar la deliberación de los asuntos, el magistrado presidente solicitaría al secretario general que las y los magistrados, solicitaría al secretario general de acuerdos que diera cuenta con los asuntos que las y los magistrados sometiesen a consideración del Pleno, debiendo seguir un orden alfabético para ello. Cada ponencia debería hacer llegar oportunamente al secretario general de acuerdos la síntesis de los asuntos listados. En el numeral 11 se señalaba que cuando el magistrado presidente considerase agotada la discusión o bien no hubiese intervenciones, solicitaría al secretario general de acuerdos que recabase la votación y le informase sobre la misma. Si él o los proyectos fueran aprobados por unanimidad o por mayoría de votos, el magistrado presidente leería los resolutivos que correspondiesen, y por el contrario, si él o los proyectos fuesen rechazados por la mayoría del Pleno, conforme al turno que correspondiera, asignaría el asunto al magistrado o magistrada que se encargaría del engrose, ¿no? Y leería los puntos resolutivos correspondientes. Es decir, que de alguna manera se adaptan estas dinámicas procesales que se llevan a cabo de manera tradicional ahora a las nuevas tecnologías, es decir, a este formato de sesiones remotas. En el numeral 12 se establecía que en caso de que existiese alguna falla técnica que impidiera la continuación de la sesión no presencial, el magistrado presidente convocaría un receso hasta que la falla hubiese sido subsanada, y hasta entonces la sesión se reanudaría, ¿no? Cuando se contara con los elementos técnicos necesarios. Los últimos aspectos se refieren a que de cada sesión no presencial se levantaría un acta en la que se asentaría todo lo sucedido, así como cualquier incidencia técnica que hubiese ocurrido durante la celebración de la misma. Los últimos dos aspectos, el numeral 14 señalaba que los ciudadanos podían solicitar en su demanda, recurso o en cualquier promoción que realizasen, que las notificaciones se les practicaran por correo electrónico. Y por último, en el numeral 15, se establecía que cualquier situación no prevista sería resuelta por el Pleno de esta Sala Superior. Es decir, que este Acuerdo General 4-2020 de alguna manera regula
con bastante puntualidad las dinámicas, las lógicas de las sesiones no presenciales, de las sesiones a distancia. De alguna manera, pues se replica lo que ocurría en la práctica de manera tradicional, pero ahora adaptado a este formato de sesiones a distancia. Y bueno, por último, vamos a hacer referencia a estos acuerdos 5 y 7 del 2020, que se refieren ya propiamente a la adopción y la regulación del juicio en línea para el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, bueno, tengo aquí algunos apuntes, pero como les decía, me parece que puede ser más útil que revisemos el contenido general de ambos acuerdos para que incluso conozcamos la estructura de los documentos en cuestión. Entonces, voy a detener la presentación y les voy a compartir las pestañas de el Diario Oficial de la Federación en donde se publicaron estos acuerdos. Bueno, pues este acuerdo 5-2020 se publicó el 10 de junio de aquel año. Y bueno, este acuerdo cuenta también con su parte considerativa, como lo pueden observar, pues es una sección formal, pero que contiene naturalmente información importante. Aquí nuevamente se hace alusión al contexto de la pandemia, a la parte normativa sobre la vida interna del Tribunal Electoral, comenzando por lo que señala la Constitución, algunos contenidos de tipo convencional, ¿no? Como esta alusión a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, eh, la cual consiste en una declaración en donde plantea justamente medir el compromiso de respetar los derechos humanos, los esfuerzos emprendidos para hacer realidad ese compromiso y los resultados de esos esfuerzos, también algunas alusiones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Bueno, y después tenemos también algunas referencias a la firma electrónica, algo que pues también había sido ya planteado en los acuerdos previos. Y bueno, pues como pueden ver, es una parte considerativa bastante amplia. Y después, ya lo que se refiere a el acuerdo general, como les decía, yo destacaría, digamos, la estructura, el tipo de documento y sobre todo, pues, el objetivo que persiguen, que es justamente la adopción del juicio en línea. De hecho, pues esto se refiere, como es habitual, en el artículo primero, ¿no? Entonces se señala acá el objeto. El juicio en línea es optativo para la interposición de recursos de reconsideración y de revisión del PES, así como para la comparecencia de tercerías. Su tramitación resulta obligatoria por las salas regionales y la especializada. Y bueno, pues se señala aquí que los presentes lineamientos son de carácter general y de observancia obligatoria para las y los justiciables que opten por esta modalidad de juicio en línea. Bueno, algo que vale la pena destacar acá es que justamente en su origen el juicio en línea solamente era aplicable para estas dos figuras, para estos dos medios de impugnación, los recursos de reconsideración y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Esto me parece que se explica a partir de una proyección en términos operativos, ¿no? En términos de manejabilidad. Es decir, que como en estos casos estamos hablando de medios de impugnación que se interponen en contra de sentencias que son emitidas por los propios órganos
las propias salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues esta circunstancia podría facilitar justamente la adopción del juicio en línea, porque la operación quedaría al interior del propio tribunal, ¿no? Es decir, que lo que se requeriría, pues, es de una mayor coordinación, del desarrollo de un aparato de logística, de coordinación entre las salas regionales y la sala superior para poder hacer operativo el juicio en línea en el caso de estos dos medios de impugnación, ¿no? Bueno, como les decía, también se ofrece una suerte de glosario en el artículo 2, en donde pues se describen algunas voces, algunos conceptos que resultan útiles, de hecho inherentes a el juicio en línea. Tenemos lo que se puede entender por actuaciones electrónicas, el acuse de recepción, archivo electrónico, el certificado digital de la firma electrónica, la comparecencia electrónica, etcétera, ¿no? Toda una serie de elementos que se relacionan con el juicio en línea. Y también, pues, se describen algunos de los actores que intervienen bueno, de los actores o de las instituciones, de las instancias que intervienen en el desarrollo, en el desahogo de un juicio en línea, ¿no? Bueno, en el artículo 5 se hace explícita esta necesidad de que los justiciables cuenten con su firma electrónica y los certificados digitales emitidos por las autoridades correspondientes. Se hace una referencia, como ustedes pues, pueden ver, a los términos y condiciones de la herramienta, algo que resulta indispensable. Lo hemos visto también en las otras experiencias porque implica la captura, el registro de información personal de muchas personas y pues se requiere hacer explícita la aceptación justamente de estos términos y condiciones de la herramienta y también se tiene que hacer explícito el tipo de manejo que se le dará a esa información que se recabe por parte de los justiciables, ¿no? Bueno, vienen aquí otros aspectos relacionados con la comparecencia de terceros o la promoción electrónica bueno, también con la promoción electrónica, cómo funciona la herramienta una vez que se ha recibido y tornado del expediente electrónico, lo relacionado con los archivos de expedientes electrónicos, bueno, aquí en el artículo 10 señala que las partes o quien demuestre contar con interés jurídico o legítimo en el asunto puede solicitar la reproducción simple o certificación de cualquier constancia que obre en el expediente electrónico. En el artículo 11, en aras de salvaguardar estas condiciones de seguridad de la información, se señala que solo servidores públicos autorizados pueden acceder a los expedientes electrónicos. Bueno, aquí también se prevé, igual en esta tónica de generar condiciones de seguridad, un supuesto en donde se establece que cualquier irregularidad relacionada con la alteración de los expedientes que sea atribuible a un servidor público tiene que ser denunciada con oportunidad ante la Dirección General de Sistemas, ¿no? Y bueno, pues también se hace una alusión evidentemente a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Bueno, viene toda esta parte de, digamos, información básica y después viene ya lo que tiene que ver más con esta parte procesal, ¿no? Para desarrollar propiamente esta parte o para entrar a esta parte, digamos, procesal, pues tenemos previamente una sección que se refiere a los requisitos de los recursos electrónicos, ¿no? Bueno, pues se establece en el artículo 20 que los recursos electrónicos deben cumplir los requisitos establecidos en la ley de medios, deberán interponerse a través de la página de internet del tribunal, ingresando al sistema de juicio en línea. Se establece también que el requisito relativo a hacer constar la firma autógrafa en una interpretación que favorece la protección más amplia de las personas se debe cumplir por el firmante a través del certificado digital
Y por último, que las y los recurrentes pueden agregar archivos electrónicos autentificados con la FIDEL para acreditar cualquier hecho o personería, ¿no? Y bueno, ya después entramos justamente a este capítulo tercero del trámite. Se establece que la sala regional o la especializada, en atención a que solamente son dos medios en esta etapa inicial del juicio en línea, las que intervienen en el juicio, en el mismo juicio en línea, bueno, pues se hace referencia justamente a ambas salas, ¿no? O ambos tipos de salas, las regionales y la especializada. Y se señala que bajo su más estricta responsabilidad y a la brevedad posible, deberán dar aviso electrónicamente de su interposición a la sala superior en los términos de lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 110 de la Ley de Medios. Es decir, que pues se tiene que atender los plazos que se establecen en la propia legislación. Es un aspecto sumamente importante, algo sobre lo cual hay que tener particular atención, porque pues evidentemente el juicio en línea se tendría que interpretar como una herramienta que permite agilizar justamente los plazos, ¿no? Y no entorpecerlos. Entonces, evidentemente, se tiene que ajustar la interposición de los asuntos, bueno, de los recursos, en atención a los plazos establecidos en la legislación. Bueno, se establece también en este mismo artículo 23 que en dicha cédula deberá especificarse que el recurso se interpuso en línea y se les informará a las partes donde podrán consultarlo y comparecer en línea de ser esa su voluntad, ¿no? En caso de que el recurso sea interpuesto directamente ante la sala superior, se requerirá a la responsable para que de inmediato realice el trámite de ley previsto en los artículos 17 y 18 de la propia Ley de Medios de Impugnación. Bueno, se señala igualmente que las y los terceros interesados pueden comparecer electrónicamente a través de esta figura de juicio en línea y para lo cual deben obtener una cuenta y firmar sus escritos con la FIREL, ¿no? Es indispensable el uso de la FIREL, como lo hemos comentado. Bueno, después en el capítulo cuarto se establece lo correspondiente a la sustanciación. Señala en el artículo 27 que recibió los artículos a que se refiere el artículo anterior, los archivos, perdón, a que se refiere el artículo anterior, la sala superior deberá realizar las actuaciones electrónicas necesarias para la sustanciación del expediente electrónico. De acuerdo con lo siguiente, el presidente turnará electrónicamente y de inmediato el expediente electrónico a un magistrado electoral, de acuerdo al turno, igual que ocurre de manera tradicional, y el magistrado electoral propondrá a la sala el proyecto de sentencia que corresponda. Bueno, incluso se prevé este supuesto de cuando el recurrente presente un escrito de desistimiento, la o el magistrado instructor le requerirá para que lo ratifique en un plazo no mayor de 72 horas siguientes a aquella en que se le notifique la determinación correspondiente, ya sea ante fedatario, personalmente en las instalaciones de la sala competente o bien a través de una promoción suscrita con la FIDE. Bueno, bueno, viene más información al respecto y después entramos al capítulo quinto sobre las resoluciones. En el artículo 31 se establece que las resoluciones que emita la sala superior pueden constar por escrito y una vez aprobadas por el pleno en la sesión que corresponda, digitalizarse y firmarse en el certificado digital de la firma electrónica, ¿no? Y en el artículo 32 se señala que en caso de que un magistrado electoral emita algún voto, el mismo debe contener su certificado digital de la firma electrónica. Bueno, en este sentido, todos los votos particulares, concurrentes y demás igualmente deben de ser suscritos con la firma electrónica. Bueno, en el capítulo sexto se establece lo correspondiente a las notificaciones. En este sentido, se dice que estas pueden hacerse personalmente o por oficio y también se podrán realizar electrónicamente en términos de lo dispuesto en el artículo general 1/2018 y por estrados físicos y electrónicos en los términos previstos en la Ley de Medios y en el reglamento interno. Bueno, de hecho, el tema de las notificaciones igualmente no es nuevo, el tema de las notificaciones electrónicas y los estrados electrónicos, pero pues aquí cobran particular importancia a la luz del diseño del juicio en línea.
Y por último, bueno, pues tenemos lo que se refiere a la acumulación, que en realidad pues es una réplica de lo que ocurre en el modelo tradicional. Se establece en el artículo 35 que en caso de que se considere que deban acumularse dos o más expedientes en los que uno o varios de ellos no se hubiese conocido por esta vía, su sustanciación seguirá por la vía en que cada uno fue promovido. Sin embargo, su acumulación procederá hasta el dictado de la resolución correspondiente y las notificaciones se realizarán conforme a cada caso proceda. Bueno, y después viene un régimen transitorio, y se señala que el acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial, que la implementación del juicio en línea se realizará, de forma paulatina, conforme lo permitan las capacidades técnicas y humanas, en un plazo de 8 días naturales contados a partir de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Se señala también que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento interno del Tribunal Electoral, se vincula a la Secretaría Administrativa para que proponga los lineamientos que correspondan a la Comisión de Administración del Tribunal cuando se trate de asuntos que sean de su competencia. Esto, pues, justamente para la gestión de recursos y demás. En el artículo 4 transitorio se establece que el uso de la FIER se habilitará en cuanto hayan concluido las gestiones administrativas y operativas correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria, y en el quinto se establece que para su cumplimiento se debe notificar a las salas regionales y a la sala especializada, ¿no? Bueno, algo que vale la pena destacar de este acuerdo es que emitieron un voto particular de manera conjunta la magistrada Yanino Talora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Ambos magistrados, bueno, la magistrada y el magistrado, no consideraban conveniente la adopción del juicio en línea. No porque, como si alguien tiene oportunidad de revisar con posterioridad el acuerdo, se darán cuenta que no es porque estuvieran, digamos, negados, reacios a la adopción de las nuevas tecnologías, sino porque consideraban que las condiciones y justamente las circunstancias para la adopción de esta herramienta no eran las más adecuadas, no era el momento preciso ni las condiciones más adecuadas, ¿no? Digamos que esta es la conclusión general de este voto en contra, emitido de manera conjunta por la magistrada Yanín y el magistrado Reyes Rodríguez. De hecho, hacia el final vamos a volver sobre la presentación para identificar algunas de las áreas de oportunidad que identificaron la magistrada Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez, y que de alguna manera plasman, hacen visibles en este acuerdo, en este voto particular que emitieron de manera conjunta. Bueno, a continuación vamos a revisar el acuerdo 7, que es, digamos, el más reciente y que permite y que regula, digamos, ya el modelo de juicio en línea como lo tenemos en la actualidad. Este es sí, el acuerdo 7/2020, exacto. Este se publicó el 22 de septiembre del año 2020. Bueno, pues tenemos igual una parte considerativa que de alguna manera pues replica información contenida en los acuerdos previos respecto a las condiciones sanitarias, respecto a los acuerdos previos, respecto a los criterios emitidos por instituciones supranacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, etcétera. Bueno, tenemos que aquí en el primer artículo de este acuerdo general se señala que la utilización del juicio en línea para la interposición y trámite de todos los medios de impugnación es optativa para las y los justiciables y vinculante para las autoridades u órganos responsables. Justamente lo que destacaríamos de este acuerdo, que se advierte con mucha claridad en este artículo primero, es que aquí se reconoce que el juicio en línea ya es aplicable para todos los medios de impugnación en materia electoral y ya no solamente para el recurso de reconsideración y el de revisión del procedimiento especial sancionador. Pero se hace énfasis justamente en que esta herramienta es optativa, es decir, que no obliga a los justiciables a utilizarla,
y también se señala que aun cuando sea optativa para los justiciables, sí es vinculante para las autoridades y los órganos responsables, de tal suerte que pues las autoridades responsables sí adquieren una mayor responsabilidad por lo que se refiere a la adopción de los juicios en línea. Y bueno, pues esto ya de suyo plantea un reto interesante, porque implica justamente que todos los OPLES, en particular los tribunales electorales locales, pues asuman una responsabilidad respecto a esta adopción de juicios en línea. Y de hecho, como lo vamos a ver un poco más adelante, los propios lineamientos contenidos en Acuerdo 7 2020 hablan de la suscripción de convenios de colaboración entre el Tribunal Electoral y las autoridades electorales locales con el propósito justamente de hacer funcional, de hacer operativa esta herramienta del juicio en línea. Bueno, en el artículo 2 se establece nuevamente un glosario. Se replican muchos de los conceptos que habían sido ya explicados en el acuerdo previo, en el 5. Señala nuevamente el tema de las firmas. En el artículo 3 se dice que la firma de las demandas, recursos y promociones será a través de la FIREL, la cual se podrá obtener a través del aplicativo desarrollado por la Corte y el Consejo de la Judicatura o a través de su trámite tradicional. Bueno, este aspecto es importante porque vean cómo se señala que la e-firma puede ser, o la firma electrónica puede ser la que se genera por parte de la Corte o cualquier otra firma que cumpla con las características, ¿no? Por ejemplo, puede ser utilizable la firma del SAT, ¿no? Entonces, este aspecto es importante, por eso es que en el acuerdo previo había una alusión justamente al sistema de administración tributaria. Entonces, bueno, en el artículo 3 también se establece que la FIREL tramitada y obtenida ante cualquier módulo presencial o virtual del Poder Judicial de la Federación, o bien la firma o cualquier otra firma electrónica tendrán plena validez y servirán como sustituto de la firma autógrafa para la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación en materia electoral a través del juicio en línea, ¿no? Bueno, para registrarse en el sistema de juicio en línea se requiere obtener una cuenta institucional y pues se solicitan o se advierte aquí que se solicitarán en su momento de realizar el registro, estos datos de identificación, ¿no? Fecha de nacimiento, teléfono, contraseña, que de alguna manera guarda relación con experiencias que hemos revisado de manera previa. Bueno, nuevamente se hace hincapié en que para utilizar el sistema de juicio en línea, las partes deberán utilizar su firma electrónica, ¿no? Se señala que justamente las partes, antes de remitir cualquier documento electrónico, deben verificar el correcto y completo registro de la información. Este es un aspecto fundamental porque, pues, actualmente muchos registros y muchos trámites que se llevan a cabo a través de línea son responsabilidad exclusiva del usuario, ¿no? Entonces, pues el usuario tiene que poner sumo cuidado en la información que está capturando, en cómo está haciendo la captura de la misma y cómo la está enviando, ¿no? Porque, pues bueno, ahí no hay vuelta de hoja, la responsabilidad es exclusiva del usuario. Pensemos les digo que esto se ha adoptado en otros esquemas, y uno de ellos que resulta muy común en la actualidad es el de los bancos, ¿no? Actualmente podemos hacer transferencias electrónicas a través de los portales en línea de los bancos. Bueno, pues ahí tenemos justamente que ser muy cuidadosos con los datos que registramos, con las cuentas que damos de alta y a quién le transferimos el dinero, porque ahí no hay vuelta de hoja, la responsabilidad es absolutamente de nosotros, de los usuarios. Bueno, pues esa misma tónica, esa misma lógica, esas mismas premisas aplican también para otras plataformas como justamente esta de el juicio en línea. Bueno, también se tiene que verificar el adecuado funcionamiento, integridad, legibilidad y formato de los archivos, corroborar que estos se encuentren libres de virus y en caso contrario aplicar los mecanismos necesarios para eliminarlos. Bueno, también es un aspecto importante. Por supuesto, habrá mucha gente que no estemos versados en cuestiones informáticas y que no logremos advertir cuando está infectado algún archivo, ¿no? Pero pues por ello es crucial que
descarguemos los programas, que adquiramos las licencias de los programas más avanzados, más actualizados de antivirus y que descarguemos las actualizaciones correspondientes, porque pues con ello no solamente protegemos nuestro equipo, sino la información y también pues los equipos y los sistemas con los cuales tenemos interacción, ¿no? Entonces, bueno, pues este aspecto es importante. Por supuesto, las instituciones encargadas del manejo de estas herramientas son las principales responsables de adoptar los mecanismos de seguridad cibernética, ¿no? Pero pues en la medida en que los usuarios también colaboremos a ello, pues podemos generar en conjunto condiciones macro de seguridad informática. Bueno, en el artículo 6 se establece que el usuario deberá ingresar al sistema de juicio en línea y aceptar los términos y condiciones del mismo, algo que ya hemos comentado que aplica para todos los casos, para todas las experiencias, esta aceptación de los términos y condiciones del uso de la herramienta, para todo medio de impugnación, comparecencia, etcétera. El sistema generará inmediatamente una alerta electrónica y además el acuse de recepción electrónico correspondiente, el cual deberá ser generado por la sala o autoridad dentro de las 24 horas siguientes. Bueno, pues como comentábamos, prácticamente en todas las herramientas contamos con una caja, una sección de notificaciones en donde pues nos llegan todas las alertas de los avisos. Bueno, pues toda esta parte tiene que ver justo con la digitalización de los documentos, con la utilización de las firmas, etcétera, ¿no? Bueno, algunas cuestiones incluso como muy básicas, ¿no? Esto, por ejemplo, que se señala en el artículo 18, que el sistema de juicio en línea deberá alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos, propiedad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con medidas que para tal efecto determine la dirección de sistemas. Bueno, pues pareciera una verdad de perogrullo, pero pues no está de más hacerlo explícito, ¿no? Bueno, para el caso del tribunal pareciera una verdad de perogrullo, pero recordemos, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral de Nuevo León, en donde la plataforma está inscrita en la página de Google, entonces está utilizando una plataforma de tipo comercial. Entonces, bueno, pues aunque para el caso del tribunal pareciera tan evidente, hubiera otras experiencias en donde esto no es así. Bueno, tenemos a continuación el capítulo segundo, que habla de los requisitos de los recursos electrónicos. Se dice que los medios de impugnación deben cumplir los requisitos generales y los especiales establecidos en la ley de medios. Y en el artículo 23, que las y los ciudadanos pueden agregar archivos electrónicos a través del sistema de juicio en línea para acreditar cualquier hecho o la personería, para lo cual deberá estarse las reglas generales y particulares previstas en la ley de medios sobre el ofrecimiento y admisión de pruebas. Bueno, el capítulo tercero ya se habla sobre el trámite. Bueno, el capítulo tercero se habla sobre el trámite. En el artículo 24 se dice que la interposición de los medios de impugnación a través del sistema de juicio en línea se considerará realizada a partir de que se firma la demanda o el recurso correspondiente. Bueno, todas las etapas, todos los pasos a seguir durante esta parte del inicio del trámite. En el capítulo cuarto se habla de lo que corresponde a la sustanciación. En el artículo tercero se dice que en caso de que alguna de las partes presente una promoción física, esta deberá ser digitalizada por la Secretaría de Acuerdos y remitida a la respectiva ponencia a la brevedad, a efecto de que la o el magistrado instructor ordene su incorporación al expediente electrónico. Bueno, pues aquí tenemos un supuesto de cómo en la práctica no es que las nuevas herramientas desplacen, digamos, a las prácticas tradicionales, sino cómo entre las dos se complementan, ¿no? La forma tradicional de hacer las cosas y las que se inscriben en las nuevas tecnologías. En el capítulo quinto se habla de las resoluciones. Se dice que en el artículo 32, las resoluciones que emite el Pleno del Tribunal y en su caso los votos que emitiese cualquier integrante del mismo se firmarán de manera electrónica. En el capítulo sexto se habla de las notificaciones.
Bueno, pues se hace alusión a lo establecido en el Acuerdo General 1-2018 respecto a los estrados físicos y electrónicos, que bueno, pues es algo que también se señalaba en el acuerdo previo, en el 5-2020. Se señala también que las notificaciones electrónicas surtirán efectos a partir de que se tenga la constancia de envío y el acuse de recibo que se genera automáticamente en el sistema de notificaciones. Bueno, evidentemente las partes son responsables de revisar el buzón electrónico de la cuenta para imponerse el contenido de la notificación, etcétera. Bueno, también en el capítulo 7 se habla de la acumulación. Básicamente se replica el mismo contenido del acuerdo 5. En el capítulo 8 se señalan las reglas aplicables a los juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales de los servidores del INE presentados a través del juicio en línea. Bueno, este aspecto llama la atención porque vean ustedes que el acuerdo le destina una buena parte del contenido, o sea, abarca prácticamente desde el artículo 36 hasta el artículo 56. Estamos hablando de 20 artículos que corresponden justamente a las reglas aplicables para la resolución mediante el juicio en línea de los recursos o de los juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el INE y sus servidores públicos, ¿no? Recordemos que la ley de medios de impugnación reconoce justamente este recurso también, ¿no? El Tribunal Electoral es competente, bueno, la ley de medios y la ley orgánica señalan que el Tribunal Electoral es competente para dirimir conflictos laborales entre el Instituto Nacional Electoral e incluso entre el propio Tribunal Electoral y este organismo. Es un diseño un tanto extraño, un tanto sui generis, porque de alguna manera para el caso de los conflictos laborales del tribunal, pues resulta que este funge como juez y parte, es un diseño un tanto extraño, ¿no? Y para el caso de los conflictos laborales entre el INE y su personal, bueno, pues funciona como un juez, como un tribunal que resuelve cuestiones laborales, precisamente, ¿no? Es algo, reitero, un tanto sui generis, pero pues así está elaborado el diseño y, bueno, pues se prevé esta figura en la ley de medios de impugnación. Entonces, bueno, pues aquí en este acuerdo se señalan varios pasos a seguir, mucha información para que los funcionarios que interpongan un juicio laboral en contra del INE, pues puedan hacerlo por esta vía de el juicio en línea. Quizás es bastante completo atendiendo a la infraestructura de ambas instituciones. Si tomamos en consideración que en la práctica desde hace mucho tiempo hay una vinculación estrecha entre el tribunal y el INE, para lo que se refiere, por ejemplo, a los asuntos que resuelve la sala regional especializada o para los asuntos que resuelve el propio tribunal a través de la sala superior por la vía del RAP, del recurso de apelación. Bueno, pues ya hay una experiencia acumulada en este sentido. A lo mejor a la luz justamente de esto es que pues se desarrolló de manera bastante pormenorizada este esquema de juicio en línea para dirimir conflictos laborales entre funcionarios del INE y este organismo, ¿no? Y bueno, en el capítulo 9 se habla de las audiencias de alegatos, se señala que pueden celebrarse audiencias de alegatos mediante el uso de las videoconferencias, algo que ya habíamos comentado, está también previsto en el acuerdo 5, aquí se vuelve a retomar y de hecho pues es una práctica bastante recurrente por parte de varios y varias magistradas. Les decía que incluso el magistrado presidente Reyes Rodríguez y la magistrada Yanin suelen ser muy activos en redes sociales y periódicamente dan cuenta de las audiencias de alegatos que tienen con personas, bueno, con justiciables, personas y representantes de instituciones que están insertos, que forman parte de un proceso jurisdiccional. Bueno, aquí está la parte que les decía de los convenios de colaboración en el capítulo 10, ¿no? Vean cómo en el artículo 58 se habla de que el Pleno de la Sala Superior faculta a su presidencia para celebrar convenios de colaboración, así como para compartir desarrollos tecnológicos con otras autoridades y órganos partidistas
para la interposición de los medios de impugnación en materia electoral, así como su tramitación como responsables o vinculantes al cumplimiento de las ejecutorias de las salas de este tribunal y consulta de los expedientes electrónicos. Les decía que este es un reto mayúsculo, porque ya no solamente recae en el área del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también en el área de los soples, de los tribunales electorales locales e incluso de los partidos políticos, ¿no? Pensemos en el caso de los JDCs que se interponen por parte de la militancia en contra de decisiones adoptadas por la dirigencia de algún partido político. Bueno, pues los recursos se interponen, o bueno, los juicios se interponen ante la autoridad responsable, en este caso justamente el órgano responsable del partido político. De tal suerte que pues se requiere a la luz de esta figura de esta herramienta del juicio en línea, pues establecer ciertos mecanismos con todas estas posibles autoridades responsables, para que pues fluyan de una manera adecuada la tramitación de los juicios en línea, ¿no? Y por tramitación me refiero, digamos, también a todo el desarrollo de las partes procesales, de las etapas procesales, ¿no? No solamente a la interposición de la demanda. Bueno, igualmente en el artículo 59 se señala que la celebración de los convenios dependerá de que la autoridad u órgano tenga la capacidad tecnológica de gestión técnica y de recursos, que bueno, pues esto forma parte del mismo reto mayúsculo al cual estoy haciendo alusión, porque como lo hemos comentado desde las primeras sesiones de estos dos módulos, bueno, pues hay una disparidad entre las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, en la adopción de nuevas tecnologías, porque esto depende de muchos factores, depende de recursos financieros, depende de recursos de recursos materiales, de recursos humanos, requiere de voluntad política, de voluntad institucional, de los propios consejos generales de los soples, de los plenos de los tribunales electorales locales, etcétera. Entonces, bueno, son muchos los factores, muchas las variables que intervienen en la adopción de las nuevas tecnologías por parte de las autoridades electorales. Entonces, como consecuencia de eso, tenemos una adopción uniforme de estas nuevas tecnologías, de tal suerte que pues no podríamos plantear políticas públicas, obligaciones generales para todas las autoridades, porque habrá algunas que estén materialmente imposibilitadas para cumplirlas. Entonces, pues por eso se señala justamente esta salvedad en el artículo 59, ¿no? Que la suscripción de los acuerdos, de los convenios, dependerá justamente de la capacidad tecnológica, de la gestión técnica y de los recursos con los que cuentan las distintas autoridades. Y bueno, por último tenemos que en el artículo 60 se señala que las autoridades u órganos con los que se hubiera celebrado convenio de colaboración que sean señalados como responsables o bien que estén vinculados al cumplimiento de alguna ejecutoria de las salas del tribunal deberán remitir las constancias digitalizadas con firma electrónica de los expedientes y demás anexos relevantes para la tramitación del medio de impugnación correspondiente a través del sistema de juicio en línea, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que la tramitación puede correr por cuenta del justiciable, pero también las autoridades responsables adquieren responsabilidad con la aplicación, con la entrada en vigor de esta herramienta del juicio en línea. Y bueno, pues después tenemos también un régimen transitorio, un tanto más breve en comparación con el que podemos identificar en el acuerdo previo, el 5-2020. Algunas cuestiones, pues más bien como de forma de cajón, ¿no? Se señala a partir de cuándo entra en vigor el acuerdo. Se señala que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento interno, se vincula a la Secretaría Administrativa, igual que en el caso anterior, el acuerdo 5, esto sobre todo considerando que pues, justamente la Secretaría Administrativa del Tribunal y la Comisión de Administración, pues son las instancias encargadas de la administración de los recursos del tribunal, ¿no? Bueno, pues igual se notifica, se establece la obligación de notificar a las salas regionales y a la especializada para que tomen las precauciones necesarias, ¿no? Las medidas necesarias. Y bueno, nuevamente el magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Yanino Tálora emiten un voto particular conjunto en donde básicamente replican las mismas discrepancias
que habían planteado en el acuerdo previo, ¿no? Reitero, no es propiamente que la magistrada y el magistrado estuvieran en contra de la adopción de las nuevas tecnologías y de la adopción en específico de esta herramienta del juicio en línea, pero consideraban que no se contaba con las condiciones, con los elementos necesarios para garantizar la eficiencia de esta herramienta, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el contenido de este artículo, perdón, de este acuerdo 7, y a continuación les decía ya para ir entrando a la parte final de la exposición, vamos a revisar esta parte del juicio en línea en el portal institucional del Tribunal Electoral. Entonces, bueno, pues tenemos aquí el portal institucional del Tribunal Electoral. Como ustedes pueden ver, pues cumple de alguna forma con estos criterios que les decía del diseño. Hay poco texto, hay muchos banners, esto por lo que refleja es la organización de la información. En el menú principal, pues encontramos justamente los accesos a la información inherente con la función principal del tribunal, la función jurisdiccional. Tenemos aquí el catálogo para ingresar a los asuntos, el acceso para el jus electoral, justamente la herramienta del juicio en línea. En un momento pasamos a esa parte. Lo que tiene que ver con comunicación social, los boletines y los acuerdos por la integridad electoral. Tenemos aquí el banner para ingresar al micrositio o a la página de la Escuela Judicial Electoral, lo que se refiere a transparencia. Bueno, aquí un acceso a el portal de consulta de medios de impugnación de diputaciones federales y gubernaturas, un espacio que se habilitó a la luz de los procesos electorales del año pasado. Y bueno, también aquí podemos destacar del lado izquierdo este espacio, ¿no? Aquí podemos ingresar a versiones accesibles del portal institucional del Tribunal Electoral que pues contribuyen a hacer una navegación más fácil para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo visual o auditiva, ¿no? Y bueno, pues entonces vamos a entrar aquí a esta parte del juicio en línea y nos conduce a este micrositio, a esta página interior. Bueno, pues en principio tenemos igualmente un diseño muy sencillo. Para poder ingresar se nos pide pues capturar nuestras claves, nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña, o bien autentificarnos con nuestra firma electrónica para poder ingresar a el sistema de juicio en línea. Podemos aquí registrarnos. Aquí justamente aparecen todos los campos que tenemos que llenar, que pues es información básica de identificación, nombre, apellido, la fecha de nacimiento, género, que bueno, pues esto es más bien quizás con fines estadísticos, y bueno, pues habría quizás aquí que modificarlo un poco para que no sea solamente para que las personas que tienen una identidad sexual no binaria, pues no se vean obligados a decidirse por una de estas dos, ¿no? Bueno, el teléfono, la contraseña, repetir contraseña, los datos de domicilio, los datos de la cuenta en juicio en línea, el correo personal que llegan las alertas o al que desea que le lleguen las alertas en razón de que este es apenas el formato para registrarse, el certificado de la firma electrónica, etcétera, ¿no? Bueno, nuevamente el aviso sobre los términos y condiciones de uso. Naturalmente hay que darle aquí en aceptar y tal. Bueno. Naturalmente, ya que estamos registrados, pues basta con que ingresemos nuestro nombre de usuario, contraseña o bien con nuestro certificado para poder entrar. Tenemos acá un documento, un manual de usuario, en donde podemos justamente consultar todos los pasos para utilizar esta herramienta, desde lo más básico, cómo registrar una cuenta, propiamente cómo promover un juicio o recurso, cómo modificar y firmar electrónicamente un juicio o recurso, cómo llevar a cabo una promoción electrónica, etcétera, ¿no? Tenemos toda la información correspondiente a el juicio en línea.
cómo recuperar contraseña incluso, el sistema de notificaciones, etcétera. Bueno, es un documento muy básico. El formato incluso es muy básico porque pues, en realidad es un PDF, pero tenemos esta ventaja de que hay un índice dinámico, de tal suerte que pues en el índice le damos clic y nos conduce a la sección correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, pues un formato un tanto rústico, pero me parece que no por ello es menos útil. Bueno, regresándonos a esta parte de la sección del juicio en línea o del portal principal del juicio en línea, tenemos también algunos tutoriales que nos hablan de cómo funciona la herramienta y de cómo realizar los distintos trámites, desde el registro hasta, pues ya propiamente lo que se refiere a la utilización. Aquí tenemos algo que ponen como tutorial, pero en realidad es una infografía. El Tribunal Electoral ha adoptado esta política de comunicación a través de infografías y a través de estos formatos suele pues justamente comunicar información importante. Es muy útil para dar a conocer los fallos judiciales. El magistrado Reyes Rodríguez, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y la coordinación o la Dirección General de Comunicación Social suelen elaborar justamente estos formatos de infografías para dar a conocer información jurisdiccional, fallos jurisdiccionales en específico, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso no es la excepción, justamente se elaboró una infografía para la obtención de la firma electrónica. Naturalmente, la firma electrónica otorgada por el Tribunal Electoral, ¿no? Y avalada por el Consejo de la Judicatura. Bueno, y por lo que se refiere a los tutoriales que muestran, digamos, ya un nivel de producción, es decir, en un formato de video, pues tenemos dos. Uno sobre un tutorial sobre introducción y un tutorial sobre la interfaz, sobre la herramienta en sí misma. Entonces, bueno, pues vamos a consultar ambos. Como ustedes pueden ver, entre los dos suman poco menos de 7 minutos. Entonces, bueno, pues no nos tomará mucho tiempo. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te proporcionamos una forma sencilla, rápida y efectiva para hacer valer tus derechos. Para ello, ponemos a tu disposición el juicio en línea. Es una opción para quienes deseen presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de manera electrónica, a través de nuestra página de internet. Ahora podrás interponer estos recursos o presentar alguna promoción desde cualquier lugar con conexión a internet, a cualquier hora. También podrás oponerte a las demandas que se presenten en contra de resoluciones que te favorecen, si tienes la calidad de tercero interesado. Igualmente, podrás consultar en cualquier momento el expediente electrónico de tu impugnación sin que puedas alterar su contenido. Para utilizar esta herramienta es necesario que cuentes con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o firma electrónica avanzada, la FIREL. Este requisito es muy importante porque equivale a tu firma autógrafa. Recuerda que conforme a la ley, un medio de impugnación siempre debe estar firmado por su autor, de manera que esta firma electrónica nos da certeza de que es tu intención presentar el recurso, así como considerar auténticos los documentos que anexas al mismo. En caso de que no cuentes con esta firma electrónica, da clic en Solicita tu FIREL, que puedes ver del lado izquierdo de la pantalla. Ahí podrás consultar los requisitos y el procedimiento para que puedas tramitarla. También te invitamos a consultar los términos y condiciones de uso. Ahí podrás conocer los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de la página y nuestro aviso de privacidad. Obtén tu cuenta institucional para recibir las notificaciones electrónicas. Así, podremos enviarte de manera segura los acuerdos y actuaciones que estén relacionados con tu expediente y podrás enterarte de su contenido. Para obtener tu cuenta institucional, da clic en Regístrate y completa el formulario. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento del juicio en línea, consulta el manual de usuario en nuestro portal de internet. También podrás encontrar el Acuerdo General de la Sala Superior que contiene sus lineamientos. El juicio en línea en materia electoral forma parte de una política judicial que busca acercar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía y apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, y por último vamos a ver el último video sobre el tutorial de la interfaz. Ahora estás dentro del sistema del juicio en línea. A tu izquierda, bajo el título de tablero principal, están los iconos para manejar el sistema. En el segundo rubro, de impugnar o comparecer, elegirás si quieres interponer un recurso o presentar un escrito como tercero interesado. Podrás hacerlo adjuntando el archivo del documento o escribiéndolo directamente en el sistema. Selecciona el expediente cuya resolución quieres impugnar en el apartado de Búsqueda de expedientes y selecciona la sala regional, medio de impugnación y numeración. Se mostrarán los acuerdos y la resolución del expediente que buscas. Selecciona el acto o resolución que quieres controvertir y elige impugnar o comparecer. Si ya elaboraste tu impugnación o terceria, selecciona Cargar documento y adjunta el archivo. Luego, describe el acto impugnado y si cuentas con ellas, utiliza el apartado de Adjuntar pruebas y agrega los archivos. Asimismo, podrás adjuntar el documento con el que acredites tu personería, es decir, aquel que demuestre que eres representante de quien está promoviendo o tu identificación en caso de presentarte por tu propio derecho. Luego, revisa tu información y ya que estés listo, firma tu escrito cargando los archivos de tu firma electrónica. Si no has hecho tu demanda o escrito de tercero interesado, elige Generar documento. Si quieres adjuntar el documento con el que acredites tu personería, hazlo ahora y luego llena los rubros que se indican. Escribe el domicilio o cuenta institucional donde quieras que se notifiquen las actuaciones relacionadas con tu asunto. Señala cuál es la determinación con la que no estás de acuerdo en el rubro de acto reclamado, ya sea porque te causa un perjuicio o bien se trata de una omisión que afecta tus derechos. Bajo el título de Hechos en que se basa la impugnación, describe los acontecimientos que se relacionen con el caso y que creas que deben tomarse en cuenta. Aquí también debes explicar que tu recurso cumple con los requisitos de procedencia. Recuerda que el recurso de reconsideración, además de las exigencias ordinarias, tiene reglas especiales previstas en los artículos 61 al 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por su parte, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se interpone en plazos distintos, dependiendo de la resolución que se controvierte. En el capítulo de agravios, que causa el acto o resolución impugnada, explica por qué es incorrecta la resolución u omisión que combates y cuáles de tus derechos afecta, o de qué manera la decisión de la autoridad te está imposibilitando ejercerlos. En el apartado de preceptos presuntamente violados, señala las normas que crees que está violando la resolución u omisión que controviertes. Si crees que ya está completo, fírmalo en el apartado respectivo, cargando al sistema los archivos de tu firma electrónica. Con ello, estaremos seguros de que eres el autor del documento. Podrás estar pendiente de tu asunto accediendo al rubro de expediente, en el listado del lado izquierdo de tu pantalla, donde se mostrarán los documentos que se relacionan con su substanciación. Si tienes dudas, consulta el manual del usuario. Lo encuentras en el apartado de Soporte técnico. Ahí también puedes consultar el procedimiento para obtener tu FIREL o reportar si tienes alguna dificultad para utilizar el sistema en el rubro de Contacto. Recuerda que el juicio en línea es una opción para quienes desean presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador a través de nuestra página de internet. El juicio en línea en materia electoral está a tu servicio. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, pues algo que podemos echar en falta es que los tutoriales no están actualizados, ¿no? Porque hacen referencia solamente a el recurso de revisión y al recurso de, igualmente de revisión del procedimiento
al recurso de reconsideración, al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, ¿no? Y vemos que pues, a partir del acuerdo 7 ya el juicio en línea es aplicable para todos los medios de impugnación. Entonces habría que actualizar estos tutoriales. En general, pues bueno, el contenido del tutorial me parece que sigue siendo útil porque la herramienta en sí no ha cambiado sustancialmente, ¿no? Siguen siendo los mismos elementos técnicos, los mismos requisitos, los mismos campos, etcétera, ¿no? Pero de cualquier forma, pues sería conveniente actualizar la información, aunque me hago cargo de que la actualización de la información luego es un tanto complicada, porque como yo les decía, esto también es una de las variables que hay que considerar en todos los casos, porque implica que haya personal especializado y casi dedicado de lleno a la actualización de la información que se publica. En el caso del Tribunal Electoral, bueno, pues, prácticamente de cualquier otra institución, pues se genera información día a día, no solamente de tipo jurisdiccional, sino de muy diversa naturaleza, información relacionada con cuestiones administrativas, información relacionada con bueno, la jurisdiccional propiamente, con actividades académicas, con proyectos editoriales, etcétera. Entonces, bueno, pues el mantener actualizada toda la información del Tribunal Electoral o de las distintas dependencias es una labor bastante ardua, ¿no? Entonces, bueno, pues me hago cargo de eso, pero evidentemente es indispensable que pues se piense justamente en esta necesidad de destinar recursos, tanto humanos como quizás incluso financieros, para mantener actualizada la información del Tribunal Electoral, ¿no? Esto pues también demanda algunos esfuerzos de organización interna para pues tratar de economizar recursos y también de, digamos, compactar los distintos esfuerzos, porque pues también lo cierto es que en muchas ocasiones hay como muchos segmentos o muchas secciones que se alojan en los portales institucionales y pues la administración de cada una de esas secciones corresponde a personas o a equipos distintos. Entonces, pues esto también puede tener algunas implicaciones importantes. En fin, bueno, hasta aquí, digamos, dejaríamos esta parte de la exposición que se refiere a los aspectos descriptivos, y para cerrar únicamente les compartiría estos apuntes que yo les decía que fueron plasmados por la magistrada Yanin y el magistrado Reyes Rodríguez en estos votos particulares que emitieron para fijar su postura o justificar su postura respecto a los acuerdos 5 y 7 del Tribunal Electoral, de la Sala Superior, que justifican y que de alguna manera regulan esta figura del juicio en línea. Bueno, el voto particular de ambos magistrados, bueno, la magistrada y el magistrado, es bastante robusto, como lo pudimos advertir, pero derivado de eso, ellos escribieron este artículo, La justicia electoral en línea, oportunidades, experiencias, desafíos, que se publicó en el juego La Suprema Corte el 2 de junio del 2020, es decir, pues justamente en ese contexto en donde fueron emitidos estos acuerdos, ¿no? El 5 y en particular el 7. Entonces, bueno, pues vean cómo justamente la magistrada y el magistrado, como lo he comentado insistentemente, no es propiamente que se negaran a adoptar estas nuevas tecnologías y en particular la figura del juicio en línea, sino que consideraban que no existían las condiciones necesarias como para garantizarle un éxito y un buen funcionamiento y una eficiencia a esta figura del juicio en línea. Entonces, bueno, entre algunos de los argumentos que planteaban la magistrada y el magistrado, se refieren a que no había o que se requería previamente una reforma legal que permitiese simplificar y modernizar el sistema de medios de impugnación en materia electoral y armonizar los requisitos previstos en la Ley de Medios y el reglamento interno con las funcionalidades de un robusto sistema de justicia electoral en línea a nivel nacional. Pues a la fecha la posibilidad de presentar demandas vía electrónica no estaba prevista en la Ley de Medios, ¿no? Entonces, bueno, pues la magistrada y el magistrado consideraban indispensable, antes de adoptar esta figura del modelo del juicio en línea, que se llevara a cabo una reforma constitucional, una reforma legal que por lo menos sentara las bases
para la operación de este tipo de tecnologías aplicados a la justicia, ¿no? Además, bueno, pues me parece importante señalar que con independencia de este aspecto en específico, de considerar en la ley alguna base que permita el desarrollo de las nuevas tecnologías en beneficio de la justicia electoral, pues convendría sí llevar a cabo una reforma a la ley de medios de impugnación para actualizarla, porque en realidad estamos hablando de una ley que tiene más de 25 años y que pues ya no se ajusta al 100% a la realidad política y electoral de nuestro país. De hecho, pues sabemos que hay algunas figuras como el juicio electoral que han sido incorporadas al sistema de medios justamente a partir de las facultades reglamentarias del Tribunal Electoral, ¿no? Pero esto es porque algunos de los asuntos que llegan al Tribunal Electoral que le corresponde resolver, pues ya no se ajustan de manera clara, de manera natural, en alguno de los supuestos que se refieren a los demás medios de impugnación existentes y reconocidos en la ley, ¿no? Entonces, pues bueno, convendría quizás llevar a cabo una reforma que permitiese actualizar la ley de medios de impugnación en materia electoral. A lo mejor, pues próximamente se lleva a cabo una reforma desde hace varios meses. De hecho, desde hace un par de años se ha hablado sobre la posibilidad de llevar a cabo, de ejecutar una reforma constitucional en materia electoral y una reforma legal, evidentemente. La verdad es que yo tengo en lo particular muchas reservas respecto a esto porque algunas de las propuestas que se han planteado para el nuevo diseño electoral, pues la verdad que en lo particular me parecen que serían algunos retrocesos en comparación de lo que se ha logrado, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver qué es lo que se viene. Hoy en la mañana escuchaba que el presidente López Obrador justamente comentó que sería que una vez que concluya el periodo o el ejercicio de revocación de mandato, enviará al Congreso una propuesta de reforma constitucional en materia electoral que, entre otras cosas, incluiría un mecanismo de designación de consejeros y jueces electorales mediante el voto popular. La verdad es que no me suena muy prudente ese mecanismo, pero bueno, pues habrá que ver primero, pues si en efecto se promueve una iniciativa y en qué términos viene, pero de entrada varias de las propuestas que se han planteado por distintos personajes de la clase política, incluido el propio titular del Ejecutivo, pues la verdad es que sí parecerían un franco retroceso en comparación de lo que hemos avanzado, ¿no? Bueno, continuando con el contenido de estas posturas de los magistrados, de la magistrada Yanine y el magistrado Reyes, tenemos que consideraban importante involucrar a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral y a las áreas auxiliares para hacer los estudios de viabilidad técnica y económica que garantizasen un sistema seguro y confiable. Bueno, pues como pudimos advertir en los acuerdos 5 y 7, en el régimen transitorio sí se hacía una vinculación para la Secretaría Administrativa y la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, en términos muy abstractos, pero pues la intención, como les comentaba, pues era justamente vincularlos porque son las instancias encargadas de la administración de los recursos del Tribunal Electoral. A lo mejor, en efecto, no se contaba, digamos, con un estudio técnico, con un diagnóstico, al momento de implementar la herramienta, lo cual siempre es conveniente. Esto aplica prácticamente para cualquier caso, o sea, incluso ahorita que estamos hablando de una posible reforma electoral, bueno, pues yo creo que para llevarla a cabo tendríamos que contar con un diagnóstico que en dado caso justificase las propuestas que nutren esa posible reforma electoral, ¿no? Y lo mismo aplica para cualquier otra reforma de distinta naturaleza. Ahorita la reforma energética que está puesta sobre la mesa, entre otras, pues tendrían que contar con este diagnóstico técnico, ¿no? O sea, yo comparto absolutamente esa postura, pero a veces a lo mejor el pensar en sujetar alguna propuesta de cambio, algún proyecto a un diagnóstico pormenorizado, pues a lo mejor no resulta lo más conveniente, porque imagínense ustedes lo que significaría llevar a cabo un estudio de gran calado, un estudio técnico, preciso, objetivo, con valor científico, para después tomar una decisión. Yo creo que
reitero, es algo muy conveniente, pero que a lo mejor no aplica en todos los casos. Entonces, a lo mejor, y esto lo digo con absoluto respeto, bueno, pues convendría que a partir de la implementación de esta figura en los términos en que se ha dado, de esta figura del juicio en línea, pues sí se haga un diagnóstico, se obtenga una retroalimentación tanto de los justiciables como de las autoridades electorales, etcétera, y a partir de eso pues se vaya, digamos, afinando el esquema, ¿no? Pero a lo mejor el haber esperado, como lo planteaba la magistrada Yanine, el magistrado hoy magistrado presidente Reyes, a contar con un diagnóstico para después tomar la decisión de adoptar este tipo de herramientas, pues a lo mejor hubiera pues postergado en exceso la utilización de la misma, ¿no? Bueno, por otro lado, también ellos planteaban que resultaba conveniente implementar desde el diseño herramientas de accesibilidad para personas indígenas o con discapacidad. Bueno, pues esto, mi opinión muy particular, y reitero con todo respeto, es en el mismo sentido. A lo mejor sí, resultaba conveniente que desde el inicio se pensara en un formato de accesibilidad para personas con discapacidad, para personas indígenas o incluso para otros colectivos sociales en situación de vulnerabilidad. Pero esto pues no tendría por qué ser una condicionante para el desarrollo de la herramienta. De hecho, tendría que ser, me parece, un área de oportunidad como para ir puliendo la herramienta. Entonces, ahora que ya tenemos el juicio en línea, a lo mejor podríamos pensar en el desarrollo de una versión accesible para personas con discapacidad, pensar en manuales que se puedan traducir en lenguas indígenas para facilitar el conocimiento de esta herramienta por parte de pueblos, comunidades y personas indígenas, etcétera, ¿no? Pero, reitero, mi opinión muy humilde, muy personal, es que el pensar en esperar hasta contar con el desarrollo de una versión digital para poder publicitar y poner en marcha la herramienta, pues a lo mejor hubiera postergado indefinidamente el lanzamiento de la misma, ¿no? Me parece que es más adecuado que ahora que ya tenemos esta plataforma de juicio en línea, pues se vayan identificando estas áreas de oportunidad y haciendo los ajustes correspondientes. Bueno, también señalaban la magistrada y el magistrado que era importante establecer un diálogo para identificar las necesidades de los usuarios y diseñar soluciones óptimas. Igualmente, yo creo que hoy en día se puede perfeccionar la herramienta, estamos hablando de la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero aplica para todos los casos, se pueden perfeccionar estas herramientas, estos esquemas de juicio en línea a partir de la retroalimentación de los justiciables, de los usuarios, de las autoridades señaladas como responsables, etcétera, ¿no? A partir de la experiencia acumulada, de la retroalimentación, pues se podrían identificar estas áreas de oportunidad e igualmente hacer los ajustes correspondientes. Tenemos también que, en opinión de la magistrada y del magistrado, resultaba conveniente diseñar un sistema para todos los medios de impugnación y en todos los niveles, local y federal, administrativo, intrapartidista y jurisdiccional, que facilitara la colaboración y la interconexión interinstitucional. Bueno, igualmente, a mí me parece que incluso sería un condicionante difícil de cumplir en el corto plazo, porque como ya lo comentamos, el desarrollo de las nuevas tecnologías por parte de las distintas dependencias del Estado depende de muchos factores. Entonces, el pensar en que esperemos hasta que todas las instituciones, en este caso las electorales, estén en la misma tónica, en la misma frecuencia, con las mismas herramientas, con la misma infraestructura en términos electorales, en términos tecnológicos, perdón, en beneficio de la justicia electoral, pues me parece que algo un tanto inviable, por lo menos en el corto plazo. Entonces, yo creo que sería mejor sobre la marcha, pues ir perfeccionando igualmente todas estas áreas de oportunidad. Y por último, podemos señalar que la magistrada y el magistrado comentaban que era importante pasar del trámite de la firma electrónica a la implementación de mecanismos de colaboración con el INE para utilizar el padrón electoral como llave del sistema de medios de impugnación y justicia electoral en línea. Bueno, en realidad no sé bien a bien cómo lo hayan pensado la magistrada y el magistrado. Me parece que podría ser conveniente, en efecto, que se pensara en la lista nominal y en la adopción de algunos elementos técnicos
para autentificar a los ciudadanos a partir de ese instrumento, de la lista nominal del padrón electoral. Pero, pues a lo mejor esto también pensado en el mediano y en el largo plazo. Les decía que muchas de estas figuras de juicio en línea y en general de videoconferencias, bibliotecas, buzones electrónicos, etcétera, pues son las herramientas con las cuales trabajamos hoy en día porque es lo que tenemos a partir del desarrollo tecnológico. Naturalmente, en la medida que este avance, pues vamos a ir haciéndonos de nuevos elementos, de nuevas herramientas, de nuevos dispositivos, de nuevas plataformas, de nuevos supuestos técnicos. Pero, pues en la actualidad es lo que hay. A lo mejor en algún momento, pues sí, la plataforma, perdón, el padrón electoral, pues no sea útil incorporando otros elementos técnicos para autentificar desde ese instrumento del padrón electoral a la ciudadanía. Recordemos que también desde hace muchos años se ha manejado la posibilidad de que se cuente con un documento de identidad alterno a la credencial de elector que incluya la incorporación de datos biométricos. Bueno, pues a lo mejor esa pudiera ser también una alternativa, no lo sé, pero reitero, el pensar en contar con todos estos elementos para a partir de ahí construir o echar o poner en marcha la herramienta del juicio en línea y otros beneficios del desarrollo tecnológico, pues me parece que es como retener demasiado esos proyectos, ¿no? Más bien tendríamos que implementarlos y ya una vez que estén en marcha, pues identificar las áreas de oportunidad. En fin, bueno, pues estos son los apuntes que yo podría compartir con ustedes respecto a el juicio en línea, tanto para el Tribunal Electoral como para el caso de los estados que revisamos el día de ayer. Les decía que, bueno, pues por mi propia formación tengo algunas limitantes en cuanto a los aspectos que seguramente les revisten mayor interés, que son los procesales a la luz de la aplicación de estas herramientas. Entonces, voy a platicar con el doctor Ávila para hacerle ver que, pues bueno, yo me enfoqué, como en otras ocasiones, en identificar los aspectos, digamos, panorámicos, a describir las herramientas, a identificar las principales experiencias, tanto en el ámbito local como, bueno, en este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pedirle que pues él se encargue de ampliarles esta información respecto a cómo funciona ya en la práctica este tipo de herramientas y que les comparta quizás alguna experiencia a partir de cómo se gestó en el Tribunal Electoral el proyecto del juicio en línea, del cual, como les comento, pues él tuvo un conocimiento muy amplio al estar adscrito en la presidencia durante esa etapa. Y sí, con gusto les puedo compartir la presentación, únicamente les pediría si me la pueden solicitar por correo electrónico. Mi correo es muy sencillo, es rafael.caballero@te.gov.mx. Si me lo piden por correo electrónico, a vuelta de correo, con todo gusto se las comparto. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición. Bueno, pues estamos ya sobre la hora, pero igual no sé si alguien tenga algún comentario o alguna participación, pues en estos 2 minutos es absolutamente bienvenida. Disculpe, ¿podría volver a repetir su correo? Sí, es rafael.caballero@te.gov.mx y también ya se los escribí en el chat, por si desean copiar. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, pues ha sido un enorme gusto el compartir con ustedes estas 4 sesiones. Ya por fin los dejo descansar. Y bueno, pues seguramente nos encontraremos en alguna otra, en algún otro módulo, en alguna otra actividad académica de esta Escuela Judicial Electoral. Bueno, pues es el caso justo de Eladio. Ya hemos coincidido en varias actividades académicas. Por ahí también había identificado a... bueno, ya se me perdió, pero bueno, pues me da mucho gusto el haber compartido con ustedes estas sesiones. Espero que pues les sea por lo menos medianamente útil esta información y quedo a sus órdenes. Que tengan muy buen día y nos vemos la próxima. Muchas gracias.